a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Nuevamente, los versículos para lectura de hoy se encuentran en la primera carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Y la palabra inerrante e infalible de nuestro Dios dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, Él nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Váyame a orar. Padre Dios, qué gran bendición el poder cantar lo leído. Y es que, como vamos a ver, el apóstol Pablo escribe estos versículos en una forma de eulogía o de adoración, de bendición. Y queremos hacer lo mismo, Padre. Queremos cantarte a ti por escogernos a nosotros. Queremos adorarte a ti por predestinarnos para ti. Queremos adorarte a ti por hacer posible lo que para nosotros era imposible y no deseado. Y esto es venir a ti. Gracias, Dios. Oh, mi Dios, mi oración en esta mañana es que tu iglesia pueda estar convencida de que estas doctrinas preciosas de elección, predestinación, salvación, herencia eterna, redención particular y especial, no se queden como doctrinas. Si es que no son doctrinas verdaderas para ser adorado el Dios de aquellas doctrinas. Así que, Padre, de la doctrina, de la teología, yo te pido por favor que tú nos lleves a la doxología, a la adoración. Y que en cada corazón quizás algunos comprendiendo estas verdades y adorándote a ti, otros quizás con dudas y preguntas, oh Señor, que vayan a tu palabra, que vengan a preguntar para que puedan disfrutar cada vez más de este Dios soberano y precioso. Y aquellos que hoy no entienden porque no tienen ojos para ver, rogamos el milagro que tú has hecho en cada uno de los que pueden ver. Y es darles vista espiritual. Porque tú deseas salvar a todo aquel que tú has deseado salvar. Y tú aseguras salvar a todo aquel que tú has deseado salvar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como lo dije en la oración y lo vamos a ver en unos minutos, esta teología, doctrina, es una invitación a cantar. Y esa es mi oración. Desde el principio espero Dios nos conceda que al final de esta prédica tu corazón salte de alegría, brinque de gozo, brinque de adoración, que tu corazón sea de una manera sobrecogido con este gozo del Dios soberano y que tú puedas decir lo que yo digo todas las mañanas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Entonces comienzo de esta manera porque no sé dónde tú estás, en qué esquina estás, cuál es tu historial. Conozco a algunos que vienen de un trasfondo donde esto no se enseñaba. Conozco a algunos que vienen de un trasfondo donde que esto es
se enseñaba en contra de lo que voy a enseñar yo. Pero yo quiero pedirte un favor hoy. Si pudieras tomar lo que tú crees y ponerlo al frente tuyo, si pudieras tomar lo que se te ha enseñado, sea a favor o en contra de lo que yo voy a enseñar, lo pones al frente y abres tu Biblia. Una de las cosas más difíciles es que lo que se te ha enseñado y no es bíblico, tú puedas decir con convicción, déjame analizar y filtrar si lo que yo creo es bíblico o no. No es si me gusta, como vamos a ver. No es si me hace sentido. No es si es lógico, porque aunque para mí es lógico, para algunos va a decir es que no es lógico. Bueno, yo quisiera de alguna manera poder escanear tu mente y por la palabra de Dios tú puedas filtrarlo escaneado y decir, esto no es bíblico, lo quito de mi mente, esto es bíblico, lo mantengo. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana con el favor de Dios, porque hoy vamos a hablar sobre este glorioso amor que en amor nos predestinó. Eso es lo que vamos a ver. Pero ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que esto era como la segunda parte de una prédica? Comenzamos con las malas noticias que nos llevan a las buenas noticias. El trágico tiempo en el cual vivimos es que el mensaje que escuchamos en la mayoría de los púlpitos es que tú eres bueno y todo eso es bueno y te quedas ahí. Pero para tú entender lo bueno de Dios en salvación, tienes que entender lo no tan bueno que eres para verte en la necesidad de un Salvador. Entonces es un sermón en dos partes. Vimos la semana pasada que nuestra naturaleza, nuestra condición poscaída es una condición caída. Es decir, todos nosotros, como dije la semana pasada, hemos muerto no solamente con días contados en la tierra, pero estamos muertos espiritualmente previo a la obra soberana de Dios de despertarte de tu muerte. Por así decirlo, somos Lázaros. Hasta que viene Cristo y te dice tu nombre, Michael, ven fuera. Eso es lo que es la salvación bíblica. Entonces la semana pasada vimos esto, que no simplemente tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, una corrupción total, sino que la imagen de Dios en nosotros ha sido distorsionada. Entonces ya no es como Adán y Eva antes de la caída. Ahora la imagen de Dios en nosotros es distorsionada. Pero, aquí donde viene este gran pero que yo quiero que tú escuches, pero Dios no nos ha dejado en este estado caído. Y es esto que acabamos de decir en la oración, gracia sobre gracia. Que Dios en su buena bondad y en su plan soberano y eterno no nos ha dejado donde justamente nos tenía que dejar. Y digo justamente porque esta doctrina que vamos a ver hoy comienza con muchas injusticias en tu mente. Comienza en vez de preguntarte, ¿cómo es que Él salve? Es, ¿y por qué no salva a todos? Cuando la pregunta del cristiano tiene que ser, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios escogió salvar a muchos, millones de millones que por el resto de la eternidad le van a estar cantando a Él? Cuando Él pudo hacer en toda su justicia, solo voy a salvar a uno en toda la raza humana. Y nadie en la gloria le podría decir a este Dios, eso es injusto de tu parte, porque lo justo de Dios sería a nadie salvo, porque todos somos pecadores. Entonces, si tú comienzas con una injusticia, tú vas a completamente perder la maravillosa justicia de Cristo que se te dio a ti para poder tener salvación y entrada al trono de la gracia de Dios. Por lo tanto, nuevamente, quiero decirte que para mí esta es una de las doctrinas más preciosas de mi alma. Y te voy a llevar a un rincón de mi corazón en el 2005, todavía no, donde esta doctrina brilló en mi corazón como nunca antes en mi vida. Y de ahí mi oración es, no permitas que se apague este fuego. No permitas que se apague la pasión que tengo al conocer a este Dios soberano que por gracia, conociéndome a mí, yo mismo y aún en áreas que ni me conozco y Él me conoce, dijo por gracia, tú ven acá. Eso es algo asombroso que lo vemos de tapa a tapa en la palabra de Dios. Por lo tanto, la salvación tiene un autor y es Dios. La salvación tiene un redentor y es Cristo. Y la salvación tiene un regenerador y es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros decimos que la obra trinitaria opera, trabaja, la Trinidad obra en la salvación. Y aunque no podemos hablar en todos estos versículos, yo te animo a que tú vayas a casa y termines, por así decirlo, en el versículo 14, donde tú vas a ver que Pablo habla de la Trinidad completa en la salvación, de Dios Padre, Dios Hijo, y aunque nuestros versículos llegan hasta el versículo 10 y no hay mención del Espíritu Santo, tú saltas al versículo del 13 en adelante y vas a ver que hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo.
y el sello del Espíritu Santo comienza en la regeneración del Espíritu Santo. Por tanto, aunque yo no voy a llegar allá, te adelanto, porque obviamente la salvación tiene un autor, tiene un redentor y tiene un regenerador. Y esto es lo que nosotros encontramos en esta verdad que profesamos y es en la verdad de la salvación. Por lo tanto, los versículos que leyó Fernando, vamos a verlo en dos partes. Primera parte, vamos a verlo de versículos 3 al 6 y vamos a ver su amor en predestinarnos. Después vamos a ver versículos ya del 7 en adelante, su gracia en redimirnos, su amor en predestinarnos y su gracia en redimirnos. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos y lo hago intencionalmente haciendo énfasis en la palabra amor que vas a ver. Algunos que caminaron con nosotros ayer en esta preciosa caminata de Amamos la Vida, tuve la oportunidad de compartir el por qué hacemos eso. Y se me asignó un versículo de Efesios, pero yo di un contexto de la palabra amor en Efesios que aparece en cada capítulo. Por tanto, yo resumí diciendo que la carta de Efesios es una carta de amor. Y qué precioso es que en esta carta de amor se encuentre al Dios amoroso escogiendo lo que es suyo. Entonces, la elección de Dios, como vamos a ver, no es Dios amando, no amando, es Dios amando. Sí, la elección es Dios diciendo, amo. Este soy yo, el amoroso Dios que decide salvar, que decide escoger. Entonces esto es lo que vamos a ver en estos primeros versículos, su amor en predestinarnos. Ahora déjame hacerte varias preguntas. Imagínate que tú estás en un café o almorzando o tomando un té y tú estás con una persona y esta persona te hace a ti las siguientes preguntas. Mira, fulanito, ¿por qué Dios salva? Tú estás con aquel familiar o aquel amigo que tú sabes que él no es cristiano o ella no es cristiana y estás tomando este café y esta persona te pregunta, ¿cuál es tu nombre? Mira, yo quiero entender por qué Dios salva, para qué Dios salva, cómo Dios salva y, por último, ¿y por qué te salvó a ti? Si tú dices ser cristiano. Estas preguntas son vitales para tu vida, querido creyente. Estas preguntas son de suma importancia para ti. ¿Sabes por qué? Porque el asumir la respuesta a estas preguntas va a determinar cómo tú ves a Dios y cómo tú le adoras a Dios. ¿Por qué Dios salva? ¿Para qué Dios salva? ¿Cómo Dios salva? ¿Y por qué te salva a ti? Yo creo que en nuestro contexto tenemos una enseñanza y convicciones de salvación muy aguadas, por así decirlo. Muy ligeritas. Creo que nuestra doctrina de la salvación es como compotas de comida para niños. Donde realmente no hemos meditado en esto, donde realmente las respuestas a estas preguntas, ¿por qué Dios salva? Bueno, porque Dios salvó y tiene que enviar a su Hijo Jesús. ¿Y cómo es que Dios salva? Bueno, Jesús fue en la cruz. ¿Y por qué te escogió a ti o por qué te salvó a ti? La mayoría quizás diría, bueno, porque yo lo escogí a Él. Y tú sigues filtrando y filtrando y filtrando. ¿Y por qué tú lo escogiste a Él? No sé, porque vi mi necesidad de Él. Ahora, tú tienes un familiar un familiar o un amigo que no conoce a Cristo, ¿sí? ¿Y por qué él no viene a Cristo? Porque él no quiere. Entonces, tú viniste a Cristo porque tú sí quieres y él no quiere, ¿sí? Entonces, si esa es la lógica, ¿quién es el autor de la salvación ahí? Tú. O de alguna manera, eres de alguna manera más inteligente, más capaz, más espiritual, más bueno que aquel familiar o aquel amigo que no ha venido a Cristo. Entonces, tenemos como una doctrina, teología de lo que es la salvación muy superficial. Es tan superficial como, por ejemplo, a diferencia de profundizar en estas verdades bíblicas, es como si yo te mostrara ahorita mismo una foto del Grand Canyon en Arizona. Yo no sé si tú has visto estas grandes montañas. Yo acabo de venir de Colorado, donde son unas montañas preciosas, pero creo que algunos me han dicho que no se compara al Grand Canyon. Yo le mandé fotos a mis hijos y a mi esposa de donde yo estaba asombrado, que yo era un puntico detrás mío, una gran roca enorme. Ahora, yo te puedo mostrar una foto de esas grandes rocas, pero no es igual el tú ir allá, verlo con tus ojos, caminar observándolo y hasta tocando estas grandes rocas. Bueno, el cristianismo a veces, o el cristiano a veces, Dios salva, sí, Él salva. Y parece que lo hemos visto como en una foto.
Pero cuando tú profundizas en estas verdades del por qué salva, para qué salva, cómo salva y por qué te salvó a ti, es realmente ir a la grandeza de Dios. Entonces la pregunta aquí no es vayamos a lo que el autor teólogo X dice o lo que la iglesia históricamente ha dicho, lo cual es importante. Vamos a ver primeramente lo que Dios dice sobre esto. Vamos a ir a este texto en particular, aunque podríamos hablar de Génesis a Apocalipsis, y ver que el carácter de Dios es el carácter de aquel Dios que salva y escoge a quien Él quiera salvar, a quien Él quiera escoger. Si tú te brincas de eso o te sales de eso, tú posiblemente tienes que tener un mayor esfuerzo por tratar de demostrarme que Dios no es quien salva. No tanto yo. Porque yo puedo ir a toda la Biblia y decirte, Dios salva, Dios salva, Dios salva, Dios salva, Dios salva. Y si de pronto tú dices, bueno, pero es el hombre quien escoge, ese es su libre albedrío, como vamos a ver, tú tendrías que mostrarme dónde dice tal cosa. No tanto yo. Porque convencido estoy que esto que estamos viendo hoy no se trata del Nuevo Testamento, ni de Pablo, como algunos dicen. Se trata de una doctrina de Dios porque es del carácter de Dios. Y a estas verdades es que vamos a ver. Como te digo, yo no quiero que tú te quedes con la foto de que Dios salva. Yo quiero que tú vayas profundamente y sepas cómo Dios salva, cómo Dios obra. Porque nuevamente de conocer estas verdades sobre Dios, tu adoración hacia Dios va a incrementarse. Tu confianza en Él va a ser increíblemente grande. No importa lo que tú estés pasando, no importa. Tú dices, yo no me muevo de aquí, porque mi Dios es un Dios soberano. Pero si un Dios es un Dios aquel que puede o quiere y te da la oportunidad, pero si tú no quieres, Él dice, bueno, yo te respeto. Bueno, yo creo que tendría muchas dudas para un Dios así, en medio de mi aflicción, decirme, yo he orquestado, yo he planeado y yo estoy contigo. Y yo no quiero un Dios que sea soberano en algunas áreas. Yo quiero un Dios que es un Dios bíblico y es soberano en toda área. Eso es tan importante para mí porque en el 2005 yo recuerdo estar leyendo la Biblia. Y yo en el 2004 empecé a indagar, a preguntarme, ¿realmente esto del cristianismo es cierto? ¿Realmente esto, lo que yo escucho en la iglesia a la cual asisto, realmente es cierto esto? ¿Realmente hay un Dios? ¿Realmente hay un Salvador? ¿Será que realmente yo confío y creo en ese libro que el pastor dice ahí o que mis líderes me enseñan? Yo no sé y empecé a hacer muchas preguntas. Y en el 2005, mi amiga en aquel entonces, ahora mi esposa, Gaby me dice, yo creo que tú te leas el Evangelio según San Juan. Léelo y escribe lo que Dios te esté hablando ahí. ¿Ok? Me encerré, yo todavía estaba en high school, me encerré en mi habitación una semana de vacaciones y leí todo ese Evangelio. Y una de las grandes verdades que el Evangelio según San Juan enseña es, número uno, mi necesidad de Cristo, increíblemente, pero del Salvador que me vino a buscar. Y desde 2005 en adelante comienzo a leer y a ver a este Dios que no se me había presentado. A mí se me había presentado un Jesús en mi bolsillo que en el momento en que yo muriera, yo llegaba al cielo y decía, aquí está mi ticket. Eso es lo que era para mí la salvación. ¿Por qué Dios salva? ¿Cómo salva? ¿Y para qué salva? Yo no tenía ni idea. Yo lo único que sabía es que yo había levantado mi mano, había dicho, quiero a Cristo, me arrepentí de mis pecados, y de ahí de cómo o por qué y para qué, no me habían enseñado, ni tenía ni una sola idea de lo que esto era. Y de ahí en adelante yo lo que comienzo a hacer es a leer la Biblia. Yo no sabía que había tal cosa como reformados, arminianos, calvinistas. Eso ni me interesaba a mí, hasta el día de hoy ni me interesa. Yo lo que quería es que me dice la Biblia. Yo no quiero tener convicciones porque el pastor fulanito de tal dice tal cosa. Yo quiero tener convicciones que se apelen a la Biblia y que al leer la historia de la iglesia o aún teólogos contemporáneos yo diga a decir, lo que dice, yo lo veo ahí. Lo que dice, yo no lo veo ahí. Esto es lo que la historia ha afirmado, lo veo aquí. Esto es lo que algunos de la historia han dicho, no lo veo aquí. Por tanto, tu tarea como creyente es empaparte de lo que dice la palabra de Dios. No lo que los demás dicen. Pero tú arraizar tus pensamientos, ir a la Biblia y hacer de estos verdades profundas, más que intelectuales, verdades que de la mente te lleven al corazón y que se conviertan en adoración. Es tanto así que después de yo leer la Biblia por varios años, después es que me entero que hay ciertos grupos dentro de la iglesia y yo ni idea tenía de que este enseñaba esto y que el otro enseñaba, comienzo a leer sus libros y decir, esto no se ve aquí o lo que yo he leído. Cuando comienzo a leer otros, wow, sí, esto es lo que yo he visto aquí. Se espera que tus convicciones y las convicciones de esta iglesia sean precisamente porque tú lo ves en la Biblia.
Si tus convicciones apelan a lo que tú habías escuchado antes o a lo que tú piensas, pero no están en la Biblia, querido creyente, tú estás en grave peligro. Porque de una convicción no saturada de la palabra de Dios te va a llevar a vida no saturada de Dios. Y de una doctrina no bíblica te va a llevar a otra doctrina no bíblica. Y esto comienza de mal en peor. Pero Dios nos ha dado su palabra. Y lo que es tan importante es que Pablo toma esta doctrina de la elección, de la predestinación, y él no los hace desde, por así decirlo, un salón de clase. Podríamos decirlo que lo que Pablo está hablando en estos versículos es cánticos. Pablo toma la elección, la salvación, la predestinación, la redención, y lo que para Pablo es como himnos. Él, al entender el carácter de Dios, lo que hace es decir, no puede ser. Y por eso él comienza en el versículo 3 con una elogía o con una doxología, una adoración. Y es decir, bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones en lugares celestiales. Bueno, me la memoricé de otra versión, pero de la nueva versión de las Américas que ahora usamos, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ese versículo comienza y abre todo lo que vamos a ver. Para Pablo, la elección, redención, predestinación, salvación, todo lo que él muestra acá, la herencia de nosotros como aquellos herederos de Dios para la eternidad con Dios, para Pablo todo eso es música. Para Pablo, es decir, se inspiró o fue inspirado por Dios para al entender estas verdades, él escribir un cántico. Y el cántico que estamos leyendo y estudiando es eso. Son verdades. No es un libro de teología sistemática que te pusieron ahí aburrido. Es un libro de teología sistemática con canciones. Eso es lo que Pablo está haciendo en estos versículos. Quiere dejar que nosotros entendamos nuevamente que Él dice bendito. Esto quiere decir sea exaltado, sea glorificado. Hablen bien de nuestro Padre, nuestro Dios, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales. Pero no se queda ahí. Él dice en Cristo. Toda bendición de Dios es una bendición comprada en Cristo. Y lo que Pablo va aquí a hablar en adelante es que lo que él va a empezar a hablar de manera particular y específica de lo que es la obra de Cristo, él nuevamente lo hace desde la plataforma de la adoración a Dios. Lo hace de tal manera como Cristo lo hizo en nuestra modelo de oración, y es hallowed be your name. Santificado sea tu nombre. Y de ahí Cristo se mueve a todo lo demás. Pablo dice, santificado, hallowed be your name, glorificado seas tú, Padre. ¿Por qué? Porque es que tú nos has bendecido en Cristo. Entonces, toda bendición y toda doctrina de la palabra de Dios debe ser un motivo de cantarle a Dios. Y por eso es que quiero que al ver estas cosas tú te quedes, no te quedes con lo que te han dicho, pero que si lo que te han dicho es bíblico, tú lo muestres en adoración y una pasión en ti y en mí por conocer más a este Dios. Que se despierte en nosotros un deleite, una pasión por conocerlo más a Él. Por tanto, nuevamente, tú has sido por amor de Dios bendecida en Dios. Por amor de Dios, Él nos ha bendecido a nosotros. Pero esta bendición para con nosotros no es por nada en nosotros. Por eso es que la parte número 1 fue la semana pasada. Si tú de alguna manera puedes decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Tú dices, ¿y por qué te ha bendecido? Bueno, porque yo no era tan mala o malo. Tú no has entendido. Bueno, porque es que yo iba a escoger a Dios. Entonces Dios te ha bendecido a ti y te ha escogido a ti porque tú le ibas a escoger a Él. Entonces, en el orden de eso, Dios te escoge a ti porque tú le ibas a escoger a ti. Entonces, ¿quién mueve a quién? Nosotros movemos a Dios. Pero eso no es bíblico. Como vamos a ver, Dios es el único Dios, ser libre en todo su sentido. Y parte de entender la salvación de Dios tiene que entender con el carácter de Dios. Por lo tanto, hablo de esto porque de entender cómo Él opera, cómo Él salva, no surge de algo fuera de Él, pero su salvación muestra, display, como se dice, muestra quién Él es. Al entender su salvación, tú vas a entender quién Él es. Al entender cómo Él opera,
tú vas a glorificarle a Él como Él opera. Por lo tanto, estamos hablando nuevamente de lo que es el carácter de Dios a pesar de nosotros. Él te bendijo a ti con toda bendición espiritual. Y ojalá la pregunta tuya sea, ¿a mí me ha bendecido? ¿A mí me ha bendecido? Porque Pablo dice, ¿por qué es que yo le glorifico a Él? Y Pablo responde en el versículo 4, porque, es el fundamento, porque Dios nos escogió en Cristo. Y la pregunta que el creyente se hace es, ¿a mí me escogió? No, yo creo que tú estás equivocado, pastor. A mí no, a Él, porque yo, tan mala que soy, tan malo que soy, no, a mí no me pudo haber escogido. Precisamente, Él te escogió a pesar de quien tú eres. Él escoge sin condiciones, en el sentido de decir, a este sí, porque es que del 100%, 80 es mala, 20 es bueno. No, Dios escoge libremente. Él nos ha bendecido y toda bendición se halla únicamente y es posible por Cristo. Por tanto es que Pablo, y es una tarea que tú vas a hacer en casa, subraya cada vez más que tú vas a esa preposición en, y nunca vas a ver en nosotros. Todo es en Cristo, no es en mí, es en Cristo. Toda bendición de parte de Dios atrasa o pasa por medio de Cristo. Por tanto, cuando Pablo llega a decir, Él nos ha escogido, es la bendición de que no por nosotros nos escogió, pero a pesar de nosotros nos escogió en Cristo. Desde la eternidad, Dios ha puesto su mirada en aquel pueblo que iba a redimir, un pueblo pecaminoso, caído, sabiendo que Adán y Eva iban a pecar y que la raza humana sería gravemente afectada con una corrupción total. Dios desde la eternidad dijo, yo voy a salvar a mi pueblo. Pero no es por mi pueblo, primordialmente. Y no es porque dentro de mi pueblo hay algunos que son buenos, porque a veces, como dije yo la semana pasada, somos tan neciamente ingenuos como Abraham. Quizás hayan 50, quizás 45, quizás 40. Y ya sabe la historia que llega hasta 10, hasta que no hay ni uno bueno. Entonces la salvación de Dios, al bendecirnos en Cristo, se debe al perfecto carácter santo de Cristo. Toda bendición es comprada por Cristo. Toda bendición es una bendición soberana de Dios. Porque la elección entonces es la obra soberana de Dios de escoger a aquellos quienes antes de ser creados ya eran suyos, no solo como criaturas, pero como hijos adoptados por el Hijo. ¿Qué es la elección? La elección de Dios es su soberana decisión. Es Dios quien decide. ¿Hacer qué? Escoger. ¿A quiénes? ¿Aquellos que quieran escogerle a Él? No. A aquellos quienes Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes aún de ser criaturas, Dios había elegido que de criaturas fueran a llegar a ser hijos adoptados. Por tanto, Pablo comienza después de dar este porqué, y él nos va a dar 3 para qués. El por qué, ya lo vimos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Tú te imaginas eso? Cuando yo pienso en eso, realmente quisiera pasar 3 horas acá tratando de meditar con ustedes sobre esas verdades. Que Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Quiere decir que antes de aún crear el sol, la tierra, lo que sea, y aún nosotros, Él haya dicho, pon tu nombre ahí, pon la iglesia de Cristo, y decir, ellos son míos, y para ellos es que voy a crear este mundo, y ellos van a caer, y ellos van a pecar, pero a ellos yo los voy a salvar. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo pensó en ti. Dios planeó tu salvación. Dios te escogió. Y cada vez más que tú escuchas Dios te escogió, ojalá en tu corazón corresponda a lo que es bíblico y es cada vez más te hagas más pequeño. Hasta llegar al punto de doblegarte en el suelo y decir, yo no puedo creer. Yo no puedo creer, creo que me pasa a mí, yo no puedo creer que este Dios santo perfecto, conociéndome a mí, antes de la creación del mundo, me haya elegido para Él, no por nada bueno en mí, no porque sea inteligente, sabio, no, nada de eso, es porque Él simplemente dijo, tú eres mío. En period. Aún antes de la caída, aún antes de tú mostrar lo que hay en tu corazón, Michael, pecado, aún antes de tú rechazarme a mí, como lo vimos la semana pasada, yo rompí ese corazón duro para conmigo y te hice ver que lo que más necesitabas tú era mi persona.
Dios es quien hace todas estas obras preciosas desde antes de la fundación del mundo. Fuimos creados por Él y para Él y fuimos adoptados como sus hijos. Por tanto, Pablo dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo y comienza el primer para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Elegidos de la eternidad para ser santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que Él nos eligió para que fuéramos lo que no éramos. Él nos eligió para ser lo que no éramos. No éramos ni santos y sin mancha. Éramos pecadores y manchados por el pecado. Y desde la eternidad Cristo dijo, yo te escojo a ti para que cuando yo venga e intervenga en tu vida divinamente, te dé un corazón nuevo y respondas a mi salvación. De ahí en adelante tú comiences a obrar bajo tu nueva identidad que por gracia tienes. Santo, santa. Y yo sé que algunos acá nos vemos y decimos, pero santo de qué, yo no tengo nada de santo. Bueno, tú tienes la justicia de Cristo que te ha vestido para que cuando Dios te vea a ti, te vea por medio de sus hijos, te diga, santa, pon tu nombre ahí. Santo, pon tu nombre ahí. Sin mancha. Y tú dices, pero espérate, yo todavía sigo pecando. Es por eso que estamos en un proceso de santificación, porque en la eternidad, Cristo, más adelante en Efesios 5, dice que Él va a presentar a su esposa, es decir, la iglesia, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, con gozo. Le va a decir al Padre, Padre, lo que tú planeaste y yo compré y el Espíritu Santo preservó, aquí está. Esta es tu iglesia. Y celebraremos entonces la boda del Cordero, donde por el resto de la eternidad estaremos sentados, mirándole, adorándole, caminando, cantándole, sin aquello que tanto nos afecta a nosotros, y es esta, permítame la palabra, porquería de pecado. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ahora, ¿por qué entender entonces esta elección de parte de Dios? Porque el amor de Dios está libre de toda manipulación. El amor de Dios al escogernos no se hace porque fue manipulado por nosotros. Ahora tú dirás, bueno, yo no manipulé a Dios. Cuando nosotros ponemos doctrinas como, por ejemplo, bueno, es que Dios me escogió a mí porque yo le escogería a Él, tú estás poniendo a Dios en un nivel de criatura. Como que si Dios responde a nosotros, por nosotros. Nosotros no le pedimos a Dios que haga algo en ese sentido que no fuera y esté planeado desde la eternidad. Nosotros no le decimos a Dios que haga algo que no esté dentro de su plan, porque Dios no obra así. Dios y su amor no es manipulado y ni siquiera es ganado. Es decir, déjame portarte bien, déjame decirle a Dios, por ejemplo, si alguien te pregunta por qué te escogió a ti o por qué te salvó a ti, y tú puedas decirle, bueno, es que yo soy mejor que mi amigo. No, nadie diría tal cosa. O, bueno, es que yo lo amé a Él primero y yo vi mi necesidad de Cristo, y la Biblia te responde, no, tú lo amaste a Él porque Él te amó a ti primero. Bueno, pero es que yo quería que Él fuera mi Salvador. Bueno, obviamente tú hiciste eso, pero previo a eso tuvo que pasar algo. Y lo que Pablo habla en 2 Corintios 4, que así como en medio de la oscuridad en Génesis resplandeció la luz, lo mismo ha pasado en cada corazón. El evangelio de la gloria de Dios en la cara o el perfil, el rostro de Cristo, ha iluminado nuestros corazones para el conocimiento de Él. Entonces no viene el conocimiento de Dios sin previamente Dios cambiarnos a nosotros para ver nuestra necesidad de Cristo. Entonces Dios es libre, Él es soberano, Él escoge amar a quien Él escoja amar. Él es libre de decir tú sí y tú no. Ahora, yo sé que esto para muchos es como que, uy, espérate, ¿cómo así? ¿Cómo es que Dios va a hacer tal cosa? ¿Cómo es que va a decir a este sí, a este no? Pero, ¿y qué pasa con este no? Bueno, pasaría lo mismo que con este sí. Es decir, este no o este sí, no es que van a cambiar algo entre ellos. Es decir, no es el que dice tú sí, es que había algo diferente en él. No, cuando este no es porque este no le ha dicho a Dios, no, no te quiero a ti. Y estando en el mismo bote, por así decirlo, barco, los nos que le dicen no a Dios, Dios decide tú sí. ¿Por qué ese? Por gracia. Ahora quizás tú dices, bueno, eso suena un poco arrogante, eso suena un poco contrario a la Biblia. Es más, suena completamente contrario a lo que yo he crecido y escuchado. Y yo te digo, sí. Ahora, la pregunta del millón es, ¿eso está en la Biblia? Porque la gran pregunta que hacemos en Gracia sobre Gracia es que todo lo que tú creas tiene que tener un peso bíblico.
No importa si suena muy bonito, muy romántico, muy teológico, muy profundo, si no está en la Biblia, no lo tienes que creer. Pero para eso yo quiero llevarte a un ejemplo nomás, y es Romanos 9. Si tú tienes el tiempo, ve a Romanos 9 esta tarde, léete Romanos 9 al 11 y escribe tus conclusiones en cuanto a cómo es que Dios salva y por qué es que Dios salva. Yo te voy a dar alguna idea del carácter de Dios que Pablo argumenta del capítulo 9 al capítulo 11 para argumentar precisamente que Dios elige a quien Él quiere elegir y punto. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios y eso es algo bueno para nosotros. Por lo tanto, fíjate lo que dice Romanos 9 del 10 al 13. Hablando después del tiempo de Sara, dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, él lo habla en un tiempo de Isaac, ahora habla otro ejemplo, Pablo, y dice, y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ponte ahí, tú ni siquiera habías nacido, dado a lo que Pablo nos dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, este es un ejemplo de estos mellizos, ni siquiera habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y ahí tú puedes entrar al argumento, bueno, es que Esaú era más malo, y tú sigues leyendo. Y tienes que llegar a la conclusión que tanto Abraham como Pablo tuvieron que llegar. Espérate, la salvación no depende de nosotros. Es obra completa de Dios. Pablo completamente entendió el carácter divino de Dios, que en su gracia soberana Él decide amar a quien Él decide amar. Y Él puede por un lado decir, yo amo a toda criatura, y es bíblico. Porque algunos citan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo. Y yo te digo, sí, Dios amó al mundo. Dios ama a todas sus criaturas. Dios ama a todas sus criaturas. Pero eso no contradice que Dios diga, yo amo a mi iglesia. Yo amo a los míos. Es como, por ejemplo, decirte, y yo no creo que ninguno tendría problema con lo que yo voy a decir ahorita, y si lo tienes, por favor, me dejas saber al final. Pues no hay ninguna diferencia, no hay ningún problema en yo decir, mira, yo amo a todos los niños en Grace Kids. Los amo a todos. Pero amo especialmente a mis hijos, Priscila y Sebastián. Yo los amo a todos, pero amo a Priscila y a Sebastián. Dios puede mirar su creación y decir, yo amo toda mi creación. De tal manera yo entregué a mi hijo por toda la humanidad. Pero yo me aseguro que la muerte de mi hijo compre a aquellos que yo he escogido desde la eternidad. Por lo tanto, el decir que Dios ama al mundo no contradice el que Dios escoja dentro del mundo o dentro de aquellos que Él ha creado. Al contrario, lo que hace es testificar que el amor de Dios es genuino para con toda la humanidad, pero que el amor de Dios es espacial, particular, preciso, a propósito para con los suyos. Lo único que nos distingue a nosotros del resto de la humanidad es el amor especial de Dios y su gracia soberana que dijo, tú ven acá. Es lo único que nos distingue a nosotros. No que éramos mejores o menos pecadores. Todos nosotros, al igual que todo el resto de la humanidad, merecíamos todo lo opuesto a Dios y es estar aparte de Dios, rechazados por Dios. Por lo tanto, Dios ama a aquellos en especial que Él ha escogido amar. Ahora quizás tú dices, pero eso es injusto. Eso es injusto. ¿Cómo yo pienso creer un Dios que a algunos ame y salve, a algunos que diga, te amo por ser una criatura mía, pero no voy a salvarte? ¿Qué injusto es eso? Bueno, deja que la Biblia te responda. Y yo quiero decirte algo, si tú estás pensando y hay ciertas inquietudes, tú vas a decir, esto está como injusto, eso es lo que debe crear estas doctrinas. Porque a la final tú tienes que creerlo por lo que dice ahí, aunque en tu mente muchas cosas no hagan sentido. Porque es que la salvación es de un Dios soberano que es incomprensible en ese sentido, que no se puede entender a cabalidad quién Él es, pero lo revelado es suficiente para decir, Dios escoge, Dios salva a quien Él quiere. Ahora, yo puedo explicarte algunas cosas, pero otras cosas le voy a decir como Moisés. Los misterios pertenecen al Señor. Pero si alguno de ustedes dice esto es injusto, yo creo que Pablo mismo te responda. Ahí mismo, en el capítulo 9, tú te vas a dar cuenta, los versículos 14 al 16, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo dice, de ningún modo. Porque Él dice a Moisés,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación es una obra del carácter de Dios. Quien Dios escoja se debe a su carácter, al carácter de Él. Quien Dios decida salvar no depende de él o de ella, depende de Dios. Y si depende de Dios es bueno. Y es una obra de gracia. Por lo tanto, más adelante Pablo va a decir que los que son salvos son vasijas de gracia. Por lo tanto, a menos de que tú ahorita pienses, y lo opuesto a esto sería que digas, ay, mira, me escogió a mí, ¿verdad? Qué bueno, mira, yo soy un escogido. Y tú andas como con el pecho fuera y dices, mira, yo soy escogido. Mira, Pablo dice, si él escogió de lo que no era natural, los gentiles, y los clava en lo que es lo natural, los judíos, no se jacten ustedes, ni de ustedes mismos, ni tampoco se jacten de aquellos judíos que no han venido a Cristo y que algunos no van a venir a Cristo, porque algunos si creen en Cristo sí van a venir, pero hay un remanente entre los judíos que va a venir a Cristo. ¿Cómo hay un remanente entre los gentiles que van a venir a Cristo? Y hasta cuando ese número se complete, judíos y gentiles, Cristo regresará. Por tanto, nuestra motivación de hablar de esto no es jactarse, o mira qué importante yo soy, es gracia, misericordia, que el Señor nos ha llamado hacia a Él. Por lo tanto, para movernos un poco más rápido, ahora Pablo pone esto en términos de amor. En amor nos predestinó. Elegidos desde la eternidad, con una dirección en mente en parte de Dios, es decir, escogidos desde antes de la fundación del mundo y asegurados por la predestinación, que aquellos que ellos fueron escogidos serán predestinados, es decir, ya han sido marcados, separados, apartados para mí, para el Señor. Desde lo que Dios prometió en la eternidad se va a hacer posible porque su divina providencia y su poderío en su soberanía va a llevar a cabo que lo que Él eligió venga a Él. Todo aquel que ha sido escogido, ha sido predestinado y será salvado. Ninguno de aquellos que Dios escogió de la eternidad van a ser perdidos. No hay ninguno de los que Dios haya dicho, tú eres mío, y se vaya a perder. Entonces la iglesia dice, ay, qué bueno, entonces no evangelicemos. Ay, qué bueno que no proclamemos de Cristo, porque ya al final Dios escogió. Eso es falso. Al contrario, lo que nos moviliza a las misiones y al evangelismo es la confianza que todo aquel que Dios ha elegido desde la eternidad y ha comprado en Cristo va a venir a Cristo. Por lo tanto, tú no sabes si la persona que está a tu lado, sea aquí o en la casa o en el vecindario o en el trabajo, sea uno que esté esperando a escuchar por medio tuyo que Cristo es Señor y Salvador y que perdona los pecados. Por lo tanto, arrepiéntete y sálvate. Quiera Dios usarnos a nosotros y movilizarnos a nosotros con las verdades de la palabra de Dios, porque Dios va a salvar a todo aquel que el Padre traiga a su Hijo. Tú te lees Juan y te vas a dar cuenta que Juan cita lo que Cristo le dice a sus discípulos. En Juan capítulo 6 dice, mira, nadie viene al Padre, nadie viene a mí, si no es traído por el Padre. Y nadie viene a mí, si no lo trae el Padre. Por tanto, tú no vienes al Padre o a Cristo, a menos de que el Padre te traiga a Cristo. Por tanto, junto con la afirmación de Bethlehem, de los ancianos de Bethlehem, nosotros creemos lo siguiente: creemos que la elección de Dios es una acción sin condiciones de su gracia libre que ha sido dada por su Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo. Por esta acción Dios escogió antes de la fundación del mundo a todos que serían salvos de la esclavitud al pecado y dados arrepentimiento y fe salvadora en su Hijo Jesucristo. Familia, tenemos un amor increíble en Cristo. Tenemos un Padre Celestial que nos ama, un Padre Celestial nuevamente que nos predestinó para llegar a ser hijos de Dios. Ahora, todo esto es, Pablo dice en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros el amado. Si ahí tú no escuchaste gracia, 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 no leíste bien. Gracia es algo que no merecemos. Y la salvación es un regalo de Dios. Pablo dice, todo esto es para alabanza de su gloria. Para alabanza para Él. ¿Por qué? Porque Él en su gracia ha impartido gratuitamente, gracia ha impartido sobre nosotros en el amado. Gracia sobre gracia. Es la condición de todo creyente. Ahora, si esto es cierto, que en su amor Él nos escogió, veamos rápidamente que en su gracia nos redimió. Su amor nos escogió,
su gracia nos redimió. El amor eterno de Dios no se quedó en la eternidad. No podemos pensar en términos de elección y decir, wow, Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Qué increíble fue eso. No, ese amor eterno tomó forma de siervo en la persona de Cristo. Y ese amor eterno de la persona eterna de Cristo vino a este mundo, tomó forma de siervo, obedeció al Padre y se entregó voluntariamente en una cruz, en humillación o en humildad, y se despojó de sí mismo y a la misma vez fue maldito por nosotros. Por lo tanto, del amor eterno de Dios tomó luz, tomó color, aún así tangiblemente se hizo visible que Cristo nos amó, que Cristo vino por nosotros. Pero nuevamente, el amor de Cristo se ve de esta manera, como Pablo dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún buenos, no, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo o el Padre nos escogió desde la fundación del mundo. Cristo vino por esos elegidos, siendo pecadores, para salvarles de ese pecado. Y desde la eternidad, Cristo ha hecho tal cosa. Por lo tanto, Pablo ahora habla de esta gloriosa redención mediante su sangre. Pablo dice, escogidos, pero no simplemente quedamos escogidos. De escogidos nos movilizó a ser redimidos. Lo que Dios planeó es posible por la redención. Lo que Dios soñó, vio un pueblo para sí, descrito en Apocalipsis, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, cantándole a Él, santo, 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 bendito eres tú, eres el único cordero digno de ser adorado, porque tú moriste o diste tu vida en una cruz, tú eres el cordero inmolado. Todo lo que el Padre soñó, planeó, el Hijo lo ejecutó. Y Cristo compró nuestra salvación planeada desde la eternidad por nuestro Dios soberano. Por lo tanto, Pablo se rinde ante este Dios en adoración. Pablo no tiene otras palabras más de expresar esta adoración, este cántico a Él, de decir, si tú sigues pensando, meditando, cortándole cada vez más a esto, cada vez más vas a ver más letras de canciones, de expresiones de adoración. Y no puede ser posible que Cristo tenga aquella redención particular, especial, precisa por su pueblo. Esto es lo que nosotros llamamos que Cristo, aunque podemos decir que su sacrificio fue por todo el mundo, que es una invitación para toda persona, que es un llamado para todo individuo, su muerte en la cruz fue especial, particular para todos aquellos que serían llamados por Dios para salvación. Por lo tanto, podemos decir, de tal manera Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es cierto. Cristo murió, por así decirlo, para que el mundo no tuviese excusa de decir, mira, pero tú no enviaste. No, tú enviaste. Lo que pasa es que yo rechacé a ese Salvador. Y aquellos que recibieron al Salvador lo hicieron por méritos y plan de Dios, para que al final toda rodilla se doble y diga, Cristo es el Señor, tanto el que se pierde como el que es por gracia salvado. Por lo tanto, Dios en su gracia nos bendijo con toda bendición en Cristo para salvarnos en Cristo. Pablo entonces nuevamente dice que esta redención se debe a que necesitamos un perdonador o necesitamos un redentor. Necesitamos a alguien que tomara nuestro lugar, nuevamente por lo que yo expliqué la semana pasada, que estamos en pecado. Es Pablo mismo que dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabes qué eras tú? Y no creo que te ofendas, pero posiblemente te vas a ofender si no conoces la Biblia. Tú eres un hijo de ira por naturaleza. Y yo sé que en nuestros oídos modernos es como que, uy, no, espérate, ¿cómo así? Yo no soy tan malo. No, Pablo dice en Efesios 2 que tú eras por naturaleza un hijo de ira. Ahora bien, por gracia eres un hijo amado por el Hijo amado. Y de esta condición, Él te ha trasladado a esta condición por gracia. Esa es la salvación especial y particular de Cristo, que a todo aquel que el Padre escogió, el Hijo salvaría y el Espíritu Santo traería. Bueno, pero ¿qué es aquel de libre albedrío? ¿Luego Dios nos ha hecho libres? Es injusto que Dios decida, tú no y tú sí. Si ese no quiere, otra vez, tú no entiendes el mensaje de la Biblia. Porque no hay ningún ser humano que en su condición caída diga, yo quiero a Dios.
Lo que pasa es que nosotros somos tan ingenuos neciamente y pensamos que de alguna manera hay algo en nosotros que es bueno. Entonces, cuando lo ponemos de esos lentes, vemos a un pobre injusto queriendo salvación y yo decirle, no, a ti no. Pero Dios, yo quiero ser salvo. No, a ti no, porque al que yo escogí fue a este. Pero que no te voy a escoger a ti. Esto no es lo que la Biblia presenta. Entonces, si a ti te han puesto esta imagen de esta pobre criatura queriendo ser salvo y decir, no, tú no eres elegido, lo siento, eso no es bíblico. Lo que tú encuentras es toda la raza humana diciéndole, no te quiero, apártate de mí, vete de aquí, yo no creo en ti, yo no te quiero a ti. Y el profeta Oseas dice que con lazos de amor nos trajo hacia él. Por tanto, todos aquellos rebeldes que le decíamos, no te quiero, vete de aquí, y todos aquellos que condenados por el infierno, por la eternidad, no van a estar en el infierno diciendo, pero ¿será que no me dio una oportunidad a mí? No, en el infierno sufriendo la eternidad, separados de Dios bajo la santa ira de Dios, no va a haber ninguna criatura en ese lugar que diga, pero Dios, yo te quise, sino al contrario, muriendo morirán por el resto de la eternidad sufriendo, y en su sufrimiento todavía serán más necios contra su Dios. Por tanto, no hay criatura que sea medio justa. Criaturas injustas que por gracia fueron salvadas. Por lo tanto, no hay persona que diga más o menos quiero a Dios. Toda persona que rechaza a Dios muestra que en su corazón hay un rechazo para con Dios y que a menos que Dios obre soberanamente, Él rompa ese corazón de piedra, quite esa ceguera de sus ojos, esa persona no va a venir a Él. Dios va a salvar a quien Él quiera salvar. Por lo tanto, Cristo vino para tomar nuestro lugar. Cristo vino y como el profeta Isaías dice en el capítulo 53, Él fue azotado, Él fue herido, Él fue afligido. Pero el profeta Isaías específicamente dice que por su pueblo. Ahora, si quizás tú interpretas eso y dices, bueno, por su pueblo judío, tú no has entendido lo que es el pueblo de Dios bíblicamente. Porque el pueblo de Dios no es una nación, el pueblo de Dios es su iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Por lo tanto, Isaías 53 es una interpretación o un vistazo a lo que la cruz de Cristo haría, que Cristo siendo azotado, herido, burlado, escupido, maltratado, por Él fuimos redimidos, por Él fuimos sanados por sus heridas, por nuestras transgresiones. Él tomó nuestro lugar que nosotros merecíamos para vindicar la gloria de Dios. Entonces Pablo llega a decir tal cosa como en 2 ocasiones que esto es su voluntad. En Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 9, Pablo se detiene para decir nuevamente que esta es la buena intención de su voluntad. Versículo 5, versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. La salvación en elección y predestinación es el buen plan de Dios. ¿Que tú tengas problemas con eso? No sé. Pero o te doblegas en humildad ante Él, o sigues en necedad peleando con lo que Él enseña. Y hay 2 opciones. O desobediencia a lo que Él ha revelado, o adoración para lo que Él ha revelado. Y verdadero conocimiento del Señor. Todos aquellos que entienden estas verdades son los cristianos más humildes que deben haber. Son los cristianos que dicen, yo no tengo nada por qué estar aquí, pero por gracia Dios me ha puesto aquí. Son los cristianos más humildes que dicen, yo no, solo a Él. Pero aquel momento de jactancia, que creerte que tú sabes más y que Dios se equivocó, aunque no lo dirías así, pero si tú crees que de alguna manera tú tendrías un mejor plan para la humanidad que Dios, tú no has entendido la gravedad de tu pecado. En el momento en que nosotros decimos, bueno, es que yo no pienso que es que Dios vaya a enviar a... Deja de pensar y lee la Biblia y piensa. Vayamos al texto. Familia, hoy para terminar, 4 años, y no me voy a cansar de decirlo. Como iglesia nosotros no vamos a minimizar la palabra de Dios. No lo vamos a hacer. No vamos a minimizar la palabra de Dios, familia. Todo lo que te queremos enseñar, escúchalo por favor. Viene de su palabra. Y si no viene de su palabra, dinos. Porque lo que más deseamos es que tú crezcas, madures, seas como Cristo, porque para eso Cristo nos salvó, esperando que algún día, como dice Pablo, Él va a reunir todas las cosas en aquel lugar y es los nuevos cielos y la nueva tierra. Por tanto, familia, que nuestra postura para con Dios sea adoración. Que tú te vayas de este lugar antes de tomar el cake y todo esto, que al salir después de esto tú puedas decir,
déjame pensar más el por qué Dios salva, para qué Dios salva, cómo Dios salva y por qué me salvó a mí. Y que si esas preguntas tienen sus respuestas en la Biblia, tú entonces te has movilizado para decir, ¿a quién le voy a compartir de Cristo? Porque si mi Cristo ha salvado, yo le voy a dar a conocer. Qué precioso Salvador tenemos, familia. Así que, familia, vamos a orar juntos y dar gracias a Dios por su salvación. Padre Dios, tu palabra es tan profunda, tus verdades tan ricas, tu conocimiento tan infinito, para que mentes finitas como nosotros comprendamos tu grandeza. Pero gracias, Padre, porque esto no es excusa para nosotros no meditar y profundizar en tus verdades. Al contrario, porque sabes que nuestra mente es finita, tú nos has dado la suficiencia de tu palabra para meditar y crecer en nuestro conocimiento de ti, Dios. Y yo te pido, Padre, que todo lo que nos han dicho, aun si yo dije algo que contradice tu palabra, sea fuera de nuestra mente. Pero que todo lo que está en tu palabra sea renovando nuestra mente. Así que, Señor, sé con nosotros. Sé con nosotros. Y salva. Salva a quien has de salvar. Y si entre nosotros hay un amigo, una amiga que no ha conocido a Cristo de esta manera y dice, yo no conozco a Cristo, que hoy sea el día donde sea su día feliz. Que por gracia diga, yo necesito un Salvador, me arrepiento de mis pecados, porque yo quiero a aquel que me quiere. Así que, Padre, obra tú ese milagro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.